avanzando porque hay más novedades. En el Gobierno insisten en que el Partido Popular no les puede dar lecciones sobre cómo luchar contra la corrupción. Nuestro compañero Pedro tiene más detalles de esas informaciones que están emanando del Partido Socialista. Sí, precisamente desde el Partido Socialista están pidiendo explicaciones directamente al Partido Popular por esas informaciones, por eso que hemos conocido en el auto de esa reunión del número 2 de Feijóo, de Miguel Tellado, con los investigados. Están preguntándose por qué se reunió concretamente, si se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares, y preguntan también si conocía Alberto Núñez Feijóo esta reunión u otras, si se reunieron en Génova y quién es ese Alberto que aparece en el auto como facilitador de la reunión. ¿Tiene alguna relación con el caso? Vamos a ver, sí, para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, porque hoy hemos conocido que su mujer directamente y además en las mismas fechas ha tenido relación con miembros de la trama, y esa es la explicación que hoy queremos saber. Yo niego rotundamente esos contactos. En ningún caso. ¿Le llamaron para verse con usted? No hemos tenido ninguna relación. ¿Le suena el nombre de Alberto? ¿Le llamaron para verse con usted? Ninguna relación. ¿Le llamaron para verse con usted? En ningún caso. ¿Y Alberto? ¿Usted sospecha quién puede ser Alberto? Nadie. Nuestra relación con los miembros de la trama es aquí, dentro del hemiciclo. ¿Nadie le llamó para agendar una reunión con usted? Carlos. Pues desolador, efectivamente tiene derecho a defenderse, y si no está probado que se reunió que esa reunión de la que se habla en la investigación, que es que le han intervenido unas conversaciones en las que Koldo dice me voy a reunir con Miguel Tellado, dice Miguel Tellado, efectivamente, si no hay pruebas de que fue así, tiene todo el derecho del mundo a desmentirlo y a decir, pero claro, es que realmente el nivel de la política española ya, o sea, miembros de la trama. La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, miembro de la trama. ¿Estamos hablando en serio? ¿Miembro de la trama? El señor Tellado ayer dijo, hay ministros que han robado. No se puede decir cualquier cosa en política, no vale cualquier cosa en política. Insisto que tiene todo el derecho a defenderse y vamos, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Hasta que no se pruebe, evidentemente, si el señor Tellado dice que no se reunió con Koldo y no hay ninguna prueba evidente de que se reunió con Koldo, tiene todo el derecho a que le creamos en eso y está fuera. Eso es perfecto. Pero hombre, de verdad, un poquito de calma, porque no se puede todo. Ayer Tellado dijo, hay ministros que han robado, cosa que es gravísima, no hay ninguna prueba de eso, es una barbaridad. Ya es bastante grave, que es lo que me tiene a mí desconcertado, ya es bastante grave el caso. ¿Ya hay suficiente? Ya hay bastante grave el caso. Un señor que era de la máxima confianza del ministro de Fomento, claramente está investigado por haberse llevado comisiones ilegales. Ya es bastante grave el caso, porque hay que decir cosas que no son verdad en este momento, que no hay ninguna prueba de que sean así, ni decir ministros que han robado. También ayer Feijóo, elevando el tiro 40 pueblos, ya es bastante grave el caso, insisto, no estamos hablando de un caso menor, es un caso muy grave, y Feijóo ayer dijo, Sánchez lo sabía y lo ocultó. No hay ninguna prueba de eso y eso es un delito gravísimo, gravísimo. Que un presidente del gobierno sepa que se están cometiendo delitos en su gobierno y lo oculte, no es por supuesto un delito, es que es para que se tenga que ir del país. Y no hay ningún elemento, nada que indique eso, en absoluto nada que indique eso. De verdad, o sea, tenemos que bajar, es suficientemente grave este caso como para analizarlo en serio. Es perfectamente lógico que la oposición haga todo tipo de oposición sobre esto, faltaría más, y vaya duro con el gobierno y pida comisiones de investigación. Todo eso está bien, pero no digan cosas que no son ciertas, no digan cosas que en este
momento son abiertamente mentira. Y es como que están en la trama miembros de tal. No, señores, hay una administración, que es la administración de Baleares, que efectivamente contrató mascarillas. Y efectivamente hay un problema porque no llegaron defectuosas y hay una discusión sobre, que por cierto hay una discusión sobre qué ha hecho la administración siguiente, que es la del Partido Popular, si ha intentado o ha desistido, y eso va a provocar que no se recupere el dinero. Pero eso es una discusión política de qué se hizo en el gobierno de Baleares, si funcionó bien o mal, de gestión. Pero decir que se lo han llevado crudo, que están en la trama, es una barbaridad. De verdad, además es que Tellado tiene no es la primera vez, es sistemático. Y cuando Feijóo decidió poner de portavoz a Tellado, sabía lo que estaba haciendo. De verdad, la política no tiene por qué ser esto. Es suficientemente grave el caso como para que vayamos a... Como la mujer del presidente. Vamos a ver, ahora cualquier persona estaba en el Instituto de Empresa en ese momento. Vamos a verlo, que nos den todas las explicaciones. Pero cualquier persona que se haya reunido en los últimos 10 años, en cualquier momento, con un empresario que se reúne con un montón de gente, una persona que está en el Instituto de Empresa, que a lo mejor le presentan una idea y la idea acaba en nada. De verdad, cualquier persona que se haya reunido con el presidente, una persona importante, insisto, el presidente de Zamora, que tuvo muchas relaciones sociales, cualquier persona que le haya visto sospechosa de corrupción, vamos a intentar ser un poquito... El señor Hidalgo, el presidente de Europa. Sí. Digo que no era exactamente una reunión entre los dos. O sea, que había un tercero. Claro, pero que eso quiere decir que hay corrupción ahí. De verdad, claro. Por eso estoy digo. dándote la razón. Efectivamente, es decir, era en el entorno del rescate de Europa. Bueno, si alguien tiene algún problema con plantear que no debió rescatarse Europa, que lo diga. Si el PP cree que Europa no debió rescatarse, porque también se ha mezclado este asunto en todo. Es que no podemos mezclar. O sea, yo creo que es una grave injusticia pensar que el caso de las mascarillas que le estafaron al gobierno de Baleares es lo mismo que esto, por favor, es que esto no tiene nada que ver. Es que en ese momento estafaron a mucha gente porque hay que recordar, de verdad, hay que distinguir. O sea, yo creo que es difícil que nos pongamos en la pandemia porque hemos querido cerrar ese capítulo como algo terrible en nuestra historia, entonces no hemos vuelto sobre él. Por eso no se ha investigado qué pasó con las contrataciones públicas, solo ahora, cuando tienen problemas, plantean una comisión de investigación. Yo creo que este asunto hubiera debido ser indagado por las instituciones, no para buscar culpables, sino para saber qué fue lo que pasó. Y además, creo que como ciudadano, yo, por ejemplo, yo perfectamente puedo disculpar, puedo apoyar y puedo empatizar perfectamente con las administraciones que hicieron todo lo que pudieron y más, y pagaron las mascarillas a precio de oro porque era imprescindible, ¿vale? No estamos hablando de esto. Es decir, las administraciones hicieron lo que pudieron. Los presidentes autonómicos, y eso lo sabe el Partido Popular perfectamente, porque tenía autonomías, hicieron lo que hizo el Gobierno de Baleares, el Gobierno de Canarias, el Ministerio del Interior y todos los ministerios, y esta casa y todo el mundo. Buscarlas donde no las había. Vale, esto se puede entender, es que no estamos hablando de esto. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una... Y claro, yo creo, discúlpame, Lucía, es que yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos con las informaciones que publicamos, sinceramente, porque creo que no saben hasta qué punto destroza a una persona y a un político ver su nombre relacionado directamente con la corrupción. Bueno, Silvia, y estoy hablando, aquí tenemos una historia, este país tiene una historia. Perdón, y estoy hablando los últimos 30 años. Pero también hemos aprendido. Entonces, estoy hablando de políticos de todos los partidos. O sea, puede salir su nombre en un sumario del 7 de febrero. En el auto del juez hay nombres del 22, 15 días después, no salen esos nombres. Estoy hablando de políticos de todos los partidos. Ahora acaba el señor Miguel Tellado de decir que él no tuvo ningún tipo de relación con la trama. Ninguno. Que él no se reunió, que él no mantuvo contacto. Vamos a ver, una cosa son las investigaciones preliminares y luego están los jueces que dicen, oiga, después de haber visto todo esto, yo no veo nada. Y el auto posterior no están esos nombres. Sí, entonces, Silvia, pero... yo lo digo porque aquí estamos hablando de políticos de todos los partidos y, sinceramente, cuando aparece el nombre de un político o hay pruebas de un político de cualquiera, un empresario, un ciudadano, un periodista, da igual, tenemos que hablar con pruebas. Y tenemos que ver que una reunión no tiene por qué ser, yo ahí estoy contigo, Carlos,
nada delincuencial. Pero por favor, nada. Pero si es que eso es, no, lo digo porque si pero decimos no, que se es reunió eso es con un tal... punto de partida. No, pero lo digo porque si decimos, es que no sé quién se reunió con no sé cuál. Bueno, pero eso no tiene por qué significar un delito. Lo digo Hombre, claro. por matizarlo, porque es que es un matiz muy importante, Además, porque que si soltamos la especialmente información de que se reunió, parece que ya estaban delinquiendo. No, Y hablo por de supuesto que no, partidos, pero- hablo de políticos pero un de todos momento. los De partidos. verdad, en el mundo de la política la gente se reúne con todo el mundo constantemente. O sea, Afortunadamente. forma parte de su trabajo ver a un montón de gente todo el tiempo. Porque mucha gente quiere ver a los políticos, esto funciona así, porque quiere influir, efectivamente. Y quiere llevar un tema, y quiere llevar temas de negocios, temas de situaciones difíciles, temas de leyes que están en movimiento. Si efectivamente sabemos que es así, eso no es delito. A ver, eso está claro. Bajo Lo que ningún- pasa es que nosotros como periodistas, del mismo modo que tenemos que ser absolutamente finos en las informaciones que publicamos, faltaría más, tenemos que preguntar. Hoy hay que preguntar al señor Tellado, oiga, que usted sale referenciado en esto, ¿nos puede explicar? El señor Tellado lo explica. Hay que preguntar a la mujer del presidente del gobierno, sale usted, y que haya una explicación. Hay que preguntar al señor Ábalos. Y, por supuesto, con todo el respeto, primero a la presunción de inocencia y después a lo que dicen los documentos judiciales que Pero también tenemos que saber tenemos. que primero va un sumario y luego va el auto, que pueden aparecer Claro, ciertos pero- nombres en el sumario que el juez lo ve y que pero, luego en el Silvia, en auto todo no caso- los incluye, discúlpame, porque el juez no ve rastro de delito. Con lo cual tenemos que ir al último documento del juez para determinar por qué ordena la detención de 20 personas y qué nombres figuran en ese auto. Claro, pero tú Porque si no estamos pero diciendo, tú ten en hace cuenta seis que meses- el caso Watergate no los hubiera publicado. Sí. Claro, es No, que no, hay que... Eso es muy discutible. Se Eso es puede discutible. publicar No, todo, digo que es pero una se puede discusión publicar- profesional, digamos... No, se puede publicar lo que ya tenemos seguro. Y luego puedes decir, mira, lo mencionaba el sumario, pero quedó en nada porque en el auto A ver. no Bueno, a aparece. ver, en un pero es que- seguimiento policial puede salir cualquiera. Si está siguiendo Claro. a un señor que presuntamente Cualquiera está- no, tú y yo no, seguro. Pues, A ver. pues a lo mejor alguna vez te Seguro parece que no. alguien que no sabes que está delinquiendo y que le están siguiendo y Pero te reúne porque... si en un X, Y. sumario judicial se hace referencia a un líder político, lo normal como periodistas es contarlo en los términos adecuados y preguntarle al político. Eso es lo que tenemos que hacer como profesionales y no sacar conclusiones. Y el señor Santos Cerdán dice, ¿quién es el tal Alberto? Dejándolo caer, y el señor Tellado dice, la trama en el ministerio. Claro. Los dos se exceden políticamente, sí, pero periodísticamente nuestra obligación es, por supuesto, respetar lo que dicen los jueces y contarlo en los justos términos y después preguntar. Sí, pero perdonadme, a nivel periodístico, que al final es un poco también de lo que estamos hablando, claro, poner en portada una reunión de la mujer del presidente del gobierno con alguien, uno de los empresarios de la trama, que no está en ningún sumario ni nada, sino que simplemente se reunieron, francamente, noticia de portada, Hombre, pues, a mí, bueno, eso es tu criterio, pero perdonar, eso- me pone los pelos de punta. Bueno, pues- me parece que habla de la calidad del periodismo de este país. Ay, pues yo creo que no. A mí me parece que sí. Yo a mí creo me que no. parece que sí. que por esa y me razón- parece, Yo creo y que me no. parece de un oportunismo del clic, porque el clic, oye, No, está no, muy no, bien. no es el clic, No. no. Bueno, pues chico, dime tú qué base tiene a nivel judicial una afirmación como esa puesta con esas letras a ese tamaño. Yo lo tengo claro. Ahora, tiene un una interés cosa que indudable, me gustaría un interés indudable. añadir, que os he estado escuchando mucho tiempo. A mí me gustaría añadir que, estando de acuerdo con Lucía en que todos sabemos lo que ocurrió en la pandemia y todos perdonamos muchas cosas de las que ocurrieron en la pandemia por la emergencia en la que vivimos, aún así me parece que esa comisión de investigación que va a llegar ahora al Congreso de los Diputados, que el Partido Popular va a votar en contra, pero que aún así se va a hacer, él quiere hacer otra en el Senado porque no se fía del Congreso de los Diputados, así estamos. A mí me parece que es completamente imprescindible y que lo era antes de Lo que era, ocurriera por todo supuesto. esto. Lo era antes de que ocurriera Ahora parece todo oportunista. esto. A mí, Tenía que haber sido antes. A mí me parece que tenía que haber sido mucho antes. A mí me parece que cuando salieron los primeros escándalos ya daba como para que se hiciera, que daba además como para que analizáramos los informes del Tribunal de Cuentas, que los hay y me parece que no le hemos puesto todos los ojos que teníamos que haber puesto a esos informes, porque aunque no haya delitos, como bien decía Carlos, muchas de esas comisiones fueron perfectamente legales. A mí me parece que hay una ética detrás que también vale la pena que analicemos y que pongamos a la vista de la opinión pública. A mí me parece que todas esas comisiones, si son legales, igual tendríamos que pensarnos un poco más cómo de legales son. Igual tendríamos que plantearnos cómo funcionan ese tipo de cosas. Porque que no hubiera ningún tipo de mecanismo de control, porque había una emergencia, está muy bien. Pero que los pocos que habían, que lo sabían, había determinadas cosas que tenía que comprobar la Administración, si esa empresa había trabajado o no con material sanitario antes, si tenía o no algún expediente por, en fin, por Eso es lo que algún estaba en el punto anterior. origen. Eso es lo que estaba en el origen de la querella. Bueno, pero es que eso parece ser que hubo casos en los que no ocurrió. Entonces, a mí me parece que vale la pena, aunque todos queramos dejar atrás la pandemia, hacer un análisis serio de lo que ocurrió entonces y no convertir esto una vez más en un ingrediente de antipolítica así de brocha gordísima de todos son lo mismo, todos son un Claro. asco, es una porquería. Marta, pues tienes Mira, razón, pero entonces- esa oportunidad
se perdió por parte de las instituciones españolas, y en este caso afecta a todos los partidos, cuando realmente no se quiso hacer un inventario de lo ocurrido. No para buscar culpables, es que en el Parlamento de Cataluña es el único parlamento que ha indagado, que ha hecho una comisión sobre el tema de las residencias, que es imprescindible, es una cuestión imprescindible. No por nada, sino para que la sociedad entera haga su catarsis, de alguna manera. Sí, en ese informe del Parlamento de Cataluña que se aprobó la semana pasada, no hay culpables, no se culpa a nadie. No se trata de Simplemente eso tampoco. se hace un relato de lo que sucedió, digamos, para pedir perdón, por favor, para pedirnos perdón a todos nosotros por lo que pasó en la residencia. Bueno, y para Porque poner lo que medios pasó, para que no vuelva a ocurrir. Claro, pero es que eso es lo que no se está haciendo. Esta es la cuestión. Nadie, es decir, las instituciones en España, digamos, han pasado a la página de la pandemia entendiendo que la gente no quería saber nada. No, y además otra cosa. Y haciendo tabla todos rasa, nosotros la hemos pasado. Lucía, y haciendo tabla rasa, porque como estaban Claro. todos los partidos políticos Claro. con poder en aquel momento y a todos les salpicaba de alguna manera, pues mejor nos hacemos Claro, todos pero los tontos lo que y digo se es que acabó yo la no estoy historia. pidiendo una cosa justiciera. Simplemente digo que teníamos que habernos parado un poco a reflexionar sobre todo lo que pasó, simplemente para compartir lo que pasó, que fue doloroso, que fue una tragedia horrible y en la que había que empatizar con la gente que perdió Lo de las a sus seres residencias queridos. que cuentas es muy interesante, pero en Madrid se intentó y la mayoría del PP no Pero, quiso, claro, no quiso Carlos, hacerlo. Pero digo, claro. yo estoy de acuerdo contigo en el fondo, sobre todo además creo que nos pasa algo en general, y ya llevamos años como para analizar los fallos del parlamentarismo español, y uno de los fallos del parlamentarismo español es este. En el parlamentarismo anglosajón, en el Reino Unido y en Estados Unidos, vemos constantemente, no solo Sobre la todo. pandemia, sino privados, que esto es muy importante. Empresarios del máximo nivel, vemos al dueño de Facebook, ya ha ido varias veces, en su momento cuando Para hubo dar una crisis, explicaciones, cuando hubo una situación del periodismo, Y al de Amazon. del periodismo muy complicada, que esto nos interesa a nosotros, una crisis del periodismo y de los modelos de negocio, se fueron los principales directores y pensadores del país a hablar al Congreso para explicar qué estaba pasando con una cosa que es muy importante para todos los países, que es el periodismo. Con cualquier tipo de tema y con los temas bancarios, por supuesto. Hemos hecho alguna cosa en España, evidentemente, con el tema de la banca salió fatal, la mayoría de las declaraciones aquellas con un rescate de 40.000 millones de euros, la mayoría de los banqueros que pasaron por allí le tomaron el pelo abiertamente a la comisión, cosa que no sucede. El parlamentarismo español en eso falla, en el análisis, como tú dices, que no tiene que ser la culpa es del PP o la culpa es del PSOE, sino como país que hemos hecho mal y que hay que cambiar para que no nos vuelva a pasar. Mira, un segundito que vamos a acercarnos en directo a la Audiencia Nacional porque nos está pidiendo paso nuestra compañera Irma. La Hora de la 1 ha tenido acceso a un nuevo auto del juez previo del 7 de febrero. ¿Qué es lo que cuenta ese auto, Irma? Bueno, pues ese auto cuenta varias cosas interesantes. Por situarnos un poco en fechas, habla de unas llamadas del 7 de diciembre de 2023, es decir, de hace poco más de 2 meses, entre Koldo y Cueto. Esas llamadas tienen que ver con la reclamación del gobierno de Baleares. Koldo le dice a Cueto que todo va por buen camino, que va a utilizar sus medios para poder ponerle en contacto y que lo del expediente está más que hecho. Lo que dice el juez a continuación en ese auto, y me ciño a la literalidad de lo que dice el auto, es que la observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante ha permitido concluir que esos intermediarios, es decir, las personas que habrían intermediado para frenar ese expediente en Baleares, serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. En este sentido, destaca el juez esa reunión del 10 de enero de 2024, de hace escasamente un mes, de la que venimos hablando desde primera hora de la mañana, esa reunión en una marisquería de Madrid, y dice que es especialmente relevante para estos hechos porque se basa en una conversación que tuvieron el día anterior Koldo y Cueto. En esa conversación, Cueto le pedía a Koldo que le dijese a una de las personas con las que se iba a reunir al día siguiente, es decir, una de ellas era Ábalos, algo sobre lo que el juez cree que es este expediente de Baleares. Y en ese sentido, Koldo le informa de que una de las cosas a tratar en ese encuentro era precisamente esa reclamación del gobierno de Baleares. Esto por una parte, pero vámonos
unos días antes, porque el 2 de diciembre de 2023, es decir, hace escasamente 3 meses, Cueto y Koldo hablan sobre este asunto de la reclamación del Gobierno de Baleares, que ha sido uno de los puntos centrales de la trama y que ha propiciado varias reuniones entre los integrantes. Y en esa conversación, Koldo le dice a Cueto que le acababan de llamar y que había quedado, y atención porque el nombre aparece completo en el auto, con Miguel Tellado y Alberto entre comillas, no sabemos a qué persona se refiere, al día siguiente. Esto es lo que dice el auto judicial, un auto judicial que se dicta el 7 de febrero y que se dicta para que los investigadores puedan hacer el seguimiento a esas líneas telefónicas. Así que recapitulando, por un lado, Ábalos, según este auto, habría sido el intermediador en esa reclamación del Gobierno de Baleares. Se entiende por lo que dice el auto que en frenarla. Relevante para esto habría sido la reunión del 10 de enero que habrían mantenido en una marisquería de Madrid con Ábalos, y por otro lado, unos días antes, el 2 de diciembre, Koldo afirma haber cerrado una reunión que iba a tener lugar al día siguiente con Miguel Tellado y con una persona que responde al nombre de Alberto, y así se lo hace saber a Juan Carlos Cueto, que es el empresario, recordemos, cerebro de esta trama y que es el propietario de facto, aunque no aparece en ningún papel, pero es quien realmente controla la empresa Soluciones de Gestión, que es la que habría sido adjudicataria de estos contratos. Gracias, Irma. A la hora de la 1 que accede a ese auto judicial del 7 de febrero, previo a ese auto judicial del 20 de febrero en el que se ordena la detención de 20 personas y finalmente se encausa a 6. Acaban de llegar Eupropio Padula, buongiorno. Silvia. Jesús Morales, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay más novedades. En el Gobierno insisten en que el Partido Popular no les puede dar lecciones sobre cómo luchar contra la corrupción. Nuestro compañero Pedro tiene más detalles de esas informaciones que están emanando del Partido Socialista. Sí, precisamente desde el Partido Socialista están pidiendo explicaciones directamente al Partido Popular por esas informaciones, por eso que hemos conocido en el auto de esa reunión del número 2 de Feijóo, de Miguel Tellado, con los investigados. Están preguntándose por qué se reunió concretamente, si se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares, y preguntan también si conocía Alberto Núñez Feijóo esta reunión u otras, si se reunieron en Génova y quién es ese Alberto que aparece en el auto como facilitador de la reunión. También se ha referido a este caso el ministro Ángel Víctor Torres, de Política Territorial. Dice que a él le pueden preguntar cualquier cosa, que no tiene ningún problema en acudir a la Comisión de Investigación en Canarias, y también no entiende por qué el Partido Popular no quiere que se investigue a todas las comunidades autónomas. Si alguien, de manera ilegal, se ha beneficiado, se ha lucrado, ya lo he dicho, que lo pague con toda la fuerza de la ley. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Yo no entiendo por qué el Partido Popular no vota a favor en el Congreso. ¿Qué quiere? ¿Que solo se analice esos contratos? ¿Qué miedo tiene que se analice los de Galicia, los de Andalucía y los de otros lugares? Es complicado que se dé elecciones por parte del líder del Partido Popular, que era presidente autonómico. Vamos a recordar que no hay ningún contrato en duda, además, o sea, que horror, no hay ningún contrato en duda. Todos los que están dentro de la investigación cumplen con los requisitos. Esto es una respuesta que en otros países, yo desde el primer día que se empezó a asignar contrato con negociaciones rápidas, sin seguir los protocolos legales normales de los contratos públicos, dije una cosa muy clara, que en otros países se ha hecho, que después de la pandemia, lo que deberían haber hecho los estados, los gobiernos, en acuerdo con la oposición, es hacer una auditoría total de todos los contratos. Esto se ha hecho en otros países. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando se hacen contrataciones, licitaciones de urgencia y no se siguen los protocolos normales, evidentemente se usan intermediarios, se usan todos los medios para llegar a estas contrataciones de forma rápida y urgente, que era lo que necesitaban en este momento.
¿verdad? Es decir, si hubiéramos tenido auditorías en las cuales todos los contratos hubieran sido investigados y se hubieran visto qué intermediario se hubieran utilizado, no estaríamos aquí. Así de claro, ¿vale? Y no sé si esto del caso Coldo, que es un caso escandaloso evidentemente, que se está investigando, ¿dónde va a llegar? Hombre, yo creo que va a llegar muy lejos, pero no sabemos si hay otros pequeños escándalos Coldo, no lo sabemos. Los hubiéramos sabido si se hubiera hecho esta auditoría, que en España no se ha querido hacer, por razones que yo desconozco. Esta es la realidad. Ahora, en relación, yo os he escuchado muy atentamente durante toda la mañana. Hombre, yo no quiero justificar a ningún partido de la oposición que haga las estrategias políticas que tiene que hacer. Cualquier partido tiene todo el derecho de hacer las estrategias para aprovechar las situaciones, como se está haciendo en este momento. Yo personalmente, esta es mi opinión, creo que los periodistas tenemos otro papel y una vez que sigamos todas las investigaciones que están haciendo, hombre, creo que la información tenemos que tener, para mí, cierto rigor, porque además... Mira, yo el otro día, perdonadme si ligo un poco la cosa, me alargo un segundo. El otro día estuve con los agricultores en las manifestaciones en frente a la Comisión Europea, me tomé cervezas con ellos para saber qué opinaban. Mira, lo que más indigna a esta gente que se manifiesta por razones obvias en la calle es que mientras ellos están currando, a veces perdiendo dinero, luego de las informaciones que salen, de los titulares que salen, que la gente no tiene por qué seguir todas las tertulias del mundo para saber los detalles de lo que pasa en las investigaciones, se fijan los titulares, ¿vale? Nada más. Y los titulares, cuando son bien marcados en negrita y además mezclan muchísimas cosas y además se involucran a políticos, ¿no?, a nombres, pues en la opinión pública lo que ocurre es que realmente luego pues se crispa la calle. Comparto un poco que es fundamental centrarnos en los hechos. Lo que se conoce ahora es que hay un sumario en el que se implica un asesor del Ministerio de Fomento en una trama de adjudicación de contratos y hay un pago de comisiones. Hasta ahí se sabe, eso seguro, lo pone en un sumario. Eso lo sabemos ya. Hay indicios que indicarían que ese señor ha pagado con dinero negro unos apartamentos. Hasta ahí es lo seguro. Luego parece que es una reunión de alguien con la mujer de alguien o que un portavoz político cercano a un partido de un partido se reúne con otro, pero esos son indicios o hay hechos que pueden ser realmente relevantes o pueden no serlo. Lo que sabemos es que hay un indicio de caso de corrupción y yo me quedaría en esa parte. Y luego decir, claro, que el problema es que el PSOE llegó al gobierno como adalid de la lucha contra la corrupción. Entonces, para el PSOE es muy importante esta mano dura con Ábalos, una mano dura con todo lo que pueda rodear al caso, si lo hay, porque al final quizá al PP la corrupción le penaba menos de cara a su electorado. Es así, a cada partido si el PP pero si sacó 66 diputados. Pero al PSOE parece claro que la sombra de la corrupción le puede hacer más daño. Pues ahora toca bueno, porque llegó ver el gobierno. Claro, ver claridad y el PSOE hasta ahora ha visto una cosa, un diputado grupo mixto. Pues hay que ver que actúen con contundencia. A ver, yo creo que efectivamente hay que ser muy prudente con las acusaciones. Esto es una instrucción que acaba de empezar, es que acaba de empezar. Y estas instrucciones son largas. Iremos viendo cómo el juez va poco a poco armando acusaciones y al final a quién acusa. Muchas veces, y esto es algo que se ha comentado siempre, periodísticamente en los debates deontológicos de la profesión, la llamada pena de telediario, ¿no? Cuando una persona está permanentemente en las noticias y luego al final no es ni siquiera acusado. Eso ha pasado un millón de veces. Y hay casos escandalosos, gordísimos. Recuerdo el de Sandro Rosell, que estuvo 3 años, el presidente del Barça, en prisión preventiva y luego nada, absuelto. Es decir, hay casos escandalosos. Por tanto, el periodismo tiene que ser exigente. Lo que pasa es que hay un problema, que es que muchas veces los titulares informativos son cogidos por los políticos y arrojados al de enfrente de una manera torticera. Hoy lo hemos visto en los dos casos. O sea, hemos visto cómo Miguel Tellado, del PP, habla de la trama está dentro del Congreso y el PSOE dice que Alberto Núñez Feijóo tiene que dar explicaciones. Bueno, pues ya estamos en el barro. Pero lo cierto es que hay, y estoy contigo, hay una trama de presunta corrupción con indicios muy concretos en el Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez cuando el ministro era el señor Ábalos. Y esto tiene una trascendencia importantísima. Que se está investigando. Por supuesto, se está investigando y ahí está el juez que va poco a poco avanzando. Es más, las operaciones judiciales, las operaciones policiales que lanzan los jueces suelen tener como objetivo
conseguir pruebas a las que no han llegado para armar acusaciones en aras de conseguir la verdad. Y eso yo creo lo que está pasando. Probablemente haya más operaciones más adelante en el marco de esta instrucción judicial, veremos. Pero en el fondo, estando de acuerdo con Eupropio, creo que es muy importante que en España se revise todo lo que se contrató en aquel momento, con una urgencia y una exigencia de la opinión pública monumental, acordaos. Nosotros exigíamos desde la opinión pública que las comunidades autónomas, los ministerios y la Comisión Europea fueran eficientes en la respuesta a la pandemia. Primero con las mascarillas, después con los test de antígenos. Fueron dos momentos muy complejos y eso hay que revisarlo, porque aunque yo creo, estoy seguro, que la inmensa mayoría se hicieron bien, no hay que revisarlo, es muy probable que haya algunos que sean. En las empresas y la administración pública están para eso. Hay un tribunal de cuentas ahí. Pero eso, ya, pero el tribunal de cuentas debería haber actuado el tribunal de Jesús. cuentas. Hay unos informes del Tribunal de Cuentas que, la verdad, han pasado sin pena ni gloria tanto en los medios de comunicación como entre la opinión pública. Dicen muchas cosas. Lo que pasa que yo creo que, como decía antes Lucía Méndez, la sociedad ha hecho por querer borrar lo que nos pasó durante la pandemia, porque ahí se habla de ciertas irregularidades que tenían que ver pues, con que todos los mecanismos de control, que en esa época eran pocos porque se bajaron mucho por aquello de las emergencias, tampoco se cumplieron, no se entregaron todos los contratos en fecha. Perdóname un segundo, déjame acabar. Entonces, ahí están pringados tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, porque esto ocurrió en los ministerios y ocurrió a nivel autonómico. Y se dejó que con el informe del Tribunal de Cuentas pues parecía que ya estaba toda la auditoría que había que hacer hecha y ya está. Pues no. Yo creo que no fue suficiente, aunque es verdad que según esa auditoría, como decíamos aquí, no todos los contratos estuvieron mal, al revés, la inmensa mayoría fueron un éxito que salvó vidas. Esto hay que recordarlo también. Y cuando hubo indicios de fraude se llevó a los tribunales, o sea, tampoco pensemos que es que ahora es que está todo podrido. Pero es verdad que eso que nos falta en el parlamentarismo español se echa de menos en este momento. Unas comisiones de investigación que pongan el foco en cosas que son fundamentales para que este país vaya pasando páginas bien y aprendamos de las experiencias malas también, y que creo que en este momento, bueno, pues más vale tarde que nunca, y lamento que en eso no se unan los principales partidos, por no decir, todos, que no fuera por unanimidad que esa investigación se ponga en marcha. Sí, ellos lo que quieren hablar es de otra cosa. Efectivamente. Quieren hablar del de enfrente. Bueno, vamos al Senado. Hoy el PP tiene dos focos de atención. El PP ha reunido de urgencia a ese comité que se llama Comité de Seguimiento del caso Koldo, y además también Feijóo acaba de llegar al Senado y se espera que ahí hable de las últimas novedades. Sí, así nos lo han dicho desde su equipo, fuentes de la dirección del PP. Tiene aquí reunión primero con la portavoz del PP en el Senado y después hará una comparecencia en la que se referirá a las últimas novedades, nos dicen. Y como apuntabas, en Génova está esa reunión del Comité de Seguimiento, y mientras Miguel Tellado, a primera hora, su entorno nos negaba rotundamente cualquier contacto con miembros de la trama, y ahora ha sido el propio portavoz del PP en el Congreso, Tellado, quien ha dicho en los pasillos de esta Cámara que niega rotundamente haber tenido ninguna reunión, ningún contacto con miembros de la trama, más allá, dice con ironía, de los contactos que ha tenido con Armengol o con Ábalos, y a quien pide explicaciones urgentes es al presidente del Gobierno, por las informaciones que apuntan a que su mujer, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, habría mantenido reuniones con miembros de la trama. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del Gobierno sí. Espero que dé explicaciones. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Eupropio. Hombre, espero. Yo ayer estuve en el Día de Andalucía, en un cóctel después de la entrega de las medallas, con 600 personas, 400 empresarios. Espero que no hubiera nadie de la trama, porque si no, pues peligro, ¿no? Es decir, aquí, vamos a ver, a mí este pim pum pam me parece un poco lamentable. Me parece muy lamentable, sinceramente, porque es evidente que estos empresarios, que sinceramente no conozco todos los nombres, se han reunido con 20.000 personas. No sé con cuántos políticos se han reunido. Yo creo que antes de empezar a acusar y a pedir explicaciones para cosas tan serias,
y yo creo que deberían también los partidos un poquito ser un poco más serios, honestamente, porque ya se está poniendo en la portada la reunión con la mujer del presidente del gobierno. No sabemos si Miguel Tellado se ha reunido o no, él lo niega, es decir, que creo que un poco de prudencia por parte de todos en este momento no estaría mal. Pero esto viene de una cosa que apuntaba antes Marta, que es aquí falta un acuerdo entre los dos partidos fundamentales para pensar las cosas serias, porque los tribunales de cuentas, cuando han sacado irregularidades, si los dos partidos estuvieran de acuerdo sobre investigar todas estas irregularidades, no estaríamos, repito, aquí. Y no se ha querido hacer. Pero más que en España, el Tribunal de Cuentas se ha distinguido a lo largo de toda su historia democrática por no llevar a nadie a la cárcel, por de repente minusvalorar los delitos. Es que no es un tribunal, pasar, no. Es un tribunal penal, es un órgano el Tribunal de Cuentas. Político, es un órgano político. En el que el control que tenía que hacer, pues si recuerdo alguna investigación, pues con los metros de algunas ciudades. No, pero lo hace. Pero nunca ha llegado, o sea, no tenemos un Tribunal de Cuentas que digamos que sea ejemplar en el resultado, pero no de ahora, sino que desde el principio ese tribunal tiene una función un poco de acompañamiento, pero no ha llevado a nadie a la cárcel. Hace su trabajo. Una función informativa, que yo creo que en muchos pero bueno, en casos otros pasos debería ser más de auditoría penal, ¿no? Y con consecuencias penales. Puede ser, y eso creo que es algo que vale la pena reflexionar en este momento, pero también a nivel periodístico, porque yo ahora revisaba esos informes y hay muchas cosas que creo que no he visto en titulares. Muchas cosas que salieron en esos informes que, bueno, que ya estábamos en pospandemia y que ya no parecían tan noticias, ¿no? Yo creo que también habría que ser un poco flexible en ese sentido, que era una situación tan crítica que igual hay que normalizar que alguna mascarilla no llegase, que se pagase más. ¿Pero por qué hay que ser flexible? A ver, perdona, que una auditoría se monta muy rápido, ¿eh? No me has dejado explicar. No. Complicado de yo no quiero decir eso. Quiero decir que estoy en contra de que alguien haya robado, que alguien se haya una comisión ilegal, que alguien haya conscientemente hecho que una mascarilla no llegase. Ahora, también digo, en ese momento se contrató como se pudo, a quien se pudo, con un avión que venía de China, de donde se pudo. O sea, hay que asumir que un porcentaje relativo de esas mascarillas compradas no llegaron o eran defectuosas, y hay que saber distinguir entre la mala fe y si fueron defectuosas, si uno compra una cosa que no está bien, la reclama, le reclama la devolución. Eso es, pero que aquí está el caso de Mallorca, que se ha tardado 3 años en pedir la devolución, y ahí es donde no cuadra muy bien la historia. Lo que dices es que en ese momento de crisis total tiene un sentido que hubiese un fallo mayor que en otros. Ahora ya hay que distinguir lo que había de mala fe o se hizo irregularmente de lo que no. Claro, y eso se hace con una auditoría. Es decir, en el momento en el cual acaba la pandemia, el estado de emergencia, repito, como se ha hecho en otros estados, tú coges todos los contratos que se han hecho con